Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. No está tan fría la tarde, 12,6 la temperatura a esta hora, no tan intenso como los días anteriores. Pero ahora vamos a contar, ¿no? Hay todo un tema pendiente con el tema de energía, si va a haber o no abastecimiento de gas. ¿Y qué está pasando con el gasoil? Vamos a hacer un repaso de lo que está pasando sobre todo en las provincias del norte con el gasoil. Hubo un comunicado de YPF. Ahora van a ver la situación insólita, ¿no? Donde la Argentina tiene dificultades para importar gasoil porque no hay dólares y a su vez hay una demanda muy fuerte en todos los puntos de frontera reconocido por la principal petrolera, YPF, la petrolera estatal, por parte de extranjeros que cruzan a cargar combustible a la Argentina porque los precios les resultan mucho más baratos, la mitad, un tercio de lo que pagan tanto en Paraguay, en Uruguay o en Brasil. Ya nos vamos a meter también, llovieron a mi Instagram mensajes de padres muy enojados y preocupados por falta de gas en las escuelas, en la provincia de Buenos Aires, extendido en varias escuelas de la provincia de Buenos Aires y municipios, y también algunas en la ciudad de Buenos Aires. Así que en un ratito nos vamos a meter también con ese tema. Vamos a contar qué está pasando con el tema precios y los desabastecimientos de precios cuidados y qué van a hacer desde el gobierno, si va a haber aumentos o no con el tema precios cuidados. Y en un ratito nos vamos a meter también con el tema dólar, por qué está estable el dólar blue y una teoría en base a información también de Eduardo Constantini, el mega desarrollador de Nordelta, el dueño del Malva. Ahora van a ver, en una entrevista contó por qué cree él que está estable el dólar blue y tiene que ver con algo de cómo está funcionando el cepo y las operaciones en negro del comercio exterior. Pero vamos a arrancar con esto. La pregunta, ¿no? Alberto Fernández que va para allá, que va para allá, ya desorienta todo de tantos giros que da el presidente, ¿no? Apunta para un lado, le hace guiño para el otro. Fíjense lo que ha pasado en los últimos días, cuando hemos visto un Alberto Fernández que cada vez más le quiere hacer guiños a Cristina. Evidentemente, es un Alberto Fernández que ha salido en los últimos días a tirar muy fuerte contra Mauricio Macri, a subirlo al ring, a ver si podemos avanzar. Bueno, que además ha disparado fuerte contra los medios. Hoy está en la reunión con gobernadores para el proyecto de ampliación de la Corte. Le dijo a Macri ladrón de guante blanco y ahora en cada discurso le apunta tratando de cerrar filas frente al adversario común del Frente de Todos. Y dijo que los medios intoxican a los argentinos y siembran el desánimo. Es decir, una serie de mensajes y guiños bien a Cristina. Ahora vamos a ver algunas de estas cosas, si son fuegos de artificio o no. Por ejemplo, el proyecto de ampliación de la Corte, en el cual obviamente no tiene hoy el Frente de Todos el número necesario en el Senado para nombrar un miembro de la Corte, un juez de la Corte, que son 2/3 en el Senado, ni siquiera para nombrar al Procurador General. Pero bueno, Alberto Fernández va para ese lado, ¿no? Da los guiños a Cristina. Y al mismo tiempo, fíjense, los desaires a Cristina. Mantiene a Guzmán, a Culfas y a Cafiero hace más de un año y medio, desde que Cristina a fines de 2020 dijo los funcionarios que no funcionaban. Y sobre todo en el último tiempo, los últimos 6, 7 meses que Cristina, ya se va a cumplir, perdón, un año, después de las PASO, que Cristina empezó a disparar directo sobre Guzmán y quería el recambio. Y ahora lo pone como condición necesaria de cualquier reanimación del diálogo con el presidente. Y sin embargo, Alberto Fernández lo mantiene al ministro de Economía, dice el programa con el FMI, es mi programa económico, y no sube las retenciones como quiere Cristina. Sale a decir que en realidad tiene que mandar un proyecto al Congreso y no tiene los votos en el Congreso, y desde el kirchnerismo y el cristianismo le dicen, pero no me engañes. Si, fíjate lo que dice el Código Aduanero, la jurisprudencia que hay, fíjate el Tribunal Fiscal de la Nación, lo puedes hacer por decreto, animate, hacelo, y no lo hace. Juega con su ministro de Agricultura, ni acumula dólares en las reservas, algo que contamos acá y después vamos a hablar. Cristina ve como una señal de alarma muy fuerte, y también el FMI respecto a lo que pueda pasar con el dólar. Pero guiños a Cristina
y no termina de recomponer la relación porque no hace caso a las cosas que Cristina le está pidiendo respecto al rumbo de la economía. Y también pasó con Biden. Fíjense, desafía a Biden, al presidente de los Estados Unidos, coqueteó con Putin cuando fue ahí a Rusia, antes de que estallara la guerra, la invasión a Ucrania. No me callo más, dijo en una cumbre de la CELAC hace algunos días, hablando del bloqueo a Venezuela y a Cuba. Amenaza con una contracumbre de las Américas en Los Ángeles, porque no habían invitado a Nicaragua, Venezuela y Cuba, Estados Unidos. No deja entrar esos presidentes a Estados Unidos, pero en última instancia ayer nos enteramos y hubo una comunicación de 25 minutos telefónica con Biden, que el presidente estaba buscando la foto con Biden. Hace tiempo que lo estaba buscando y efectivamente consigue la foto con Biden, que se van a reunir creo que en julio. Ahora va a contar toda la información Pablo Pinocur. La foto con Biden, a ver si tenemos la otra placa. Desafía, pero termina cerrando, vota en Naciones Unidas contra Rusia, incluso votó en contra de Rusia cuando otros países alineados también con Estados Unidos, como Brasil, se abstuvieron. Va a la Cumbre de las Américas sin contracumbre, desactivó toda la Cumbre de las Américas y va a ir finalmente y se reunirá con Biden en Washington. Vemos un Alberto Fernández que va y viene permanentemente. Gustavo Marangoni, gracias por venir. Gracias por la invitación. Te tomo plenamente el concepto de giros. Y estaba pensando mientras te escuchaba en un giro largo y en muchos giros cortos, pero siempre un giro del kirchnerismo al kirchnerismo. Entre 2008 y 2019 fue el giro largo. Se fue del gobierno en malos términos, estuvo 10 años, 11 años, hasta que entendió que la forma de llegar al gobierno de nuevo pasaba en un acuerdo con Cristina. Y ahora en los últimos meses lo vemos el mismo giro, pero con más rapidez. Son giros más cortos porque el tiempo es más veloz, digamos, pero comienza en una posición, digamos, ligada a la vicepresidenta, después aparentemente se diferencia por cuestiones que parecen conceptuales, pero finalmente terminan unificados en toda la reseña que hiciste vos y que no voy a repetir, porque prácticamente el acuerdo... A ver, si la gran disputa conceptual del último mes y medio, 2 meses, fue el acuerdo con el fondo, bueno, en tema fiscal está procediendo más como quiere el kirchnerismo que como quería el propio Martín Guzmán. En el tema de tarifas, la verdad que el aumento es muy modesto y probablemente con las puertas abiertas para su judicialización. En las otras cuestiones icónicas, importantes para el kirchnerismo, vos la mencionaste, la justicia, los medios, vaya si no se ha vuelto a parar en ese lugar. Por lo tanto, te diría que más allá de las características personales que pueda tener el presidente, también denota, viste lo que decía el tango, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, porque finalmente el poder político, el músculo de la coalición de gobierno está claro que está en ese sector que es el que tiene más capacidad de resistencia, de marcar agenda frente al presidente, que puede tener algunos atributos del poder, pero no la fuerza suficiente. Ahí yo tengo un punto de diferencia. Yo creo que Alberto Fernández, sobre todo manteniendo a Guzmán, manteniendo a Culfas, yo ahí creo que Cristina muestra impotencia, digamos, y por eso mucho enojo con Alberto Fernández, que le hace el juego, le hace los guiños, pero desde el punto de vista económico, más allá de lo que están indicando, como bien vos decís, la expansión fiscal, todo lo que estabas mencionando, la dificultad de cumplir las metas con el FMI y demás, desde el punto de vista económico no está haciendo lo que quiere el kirchnerismo. Que es más, el kirchnerismo le dice así, va a ser una crisis total, que es una política mucho más restrictiva desde el punto de vista del cepo para acumular rápido reservas, las retenciones. Por eso se abrió Feletti con la anuencia de Cristina, déjalo que choque solo. Es decir, por eso Cristina, yo veo difícil que Cristina se vaya a abrazar en este momento, pese a que Alberto Fernández esté buscando el abrazo contenedor, se vaya a abrazar a Alberto Fernández, porque está viendo por delante no solamente la inflación del 70%, sino que temen y creen que puede haber presiones cambiarias fuertes
y un proceso complicado en el segundo semestre. Dos comentarios, Maxi. El primero, obviamente que esos giros desgastan a todos y que no estamos frente ni a una Cristina Kirchner ni a un kirchnerismo que tienen el poder que tenían años atrás, que también esmerila al oficialismo en su conjunto estas idas, estas vueltas, todo esto que hemos comentado de las internas, etcétera. Respecto de lo segundo, bueno, a ver, yo creo que también Cristina ve que 8 elecciones presidenciales en América Latina desde la pandemia hasta acá fueron todas derrotas para los oficialismos de cualquier color político. Así que estar en el gobierno hoy, digamos, es casi sinónimo de que te castiguen. Y si contemplás la futura elección de Brasil, las encuestas parecen indicar que también triunfaría Lula da Silva, habrá que esperar. Pero lo que digo es que el kirchnerismo en este juego de estar en el oficialismo y en la oposición me parece que también está leyendo la clave de época, que es: no sé de qué se trata, pero me opongo al que esté en el gobierno. Entonces, a las disfuncionalidades de la gestión, a las dificultades que han tenido personales de vincularse y a todas las cuestiones operativas, me parece que hay que sumarle este cálculo de decir, bueno, ¿cómo nos paramos o cómo nos terminamos de parar en virtud de un continente que castiga a todos? Desde República Dominicana para acá, perdieron todos los que gobernaban en su momento. Ahora te voy a enganchar con este tema del proyecto de ampliación de la Corte, en un guiño a Cristina, pero también buscando el respaldo de los gobernadores y la figura de Macri, ¿no? Buscando subirlo al ring a Macri para tratar de neutralizar lo que ocurrió en los últimos 2 meses, que las principales críticas al gobierno no venían de la oposición, sino que venían del propio kirchnerismo. Es la frase más dura: el que trajo el borracho que se lo lleve. El presidente gobierna con 5 amigos y se los quiere llevar al gobierno a la mesita de luz. El presidente está aislado. Guzmán juega con el FMI en vez de jugar para la gente. Son todas frases que salieron del corazón del kirchnerismo, es decir, del cristinismo. Lo que trata de hacer, evidentemente, ahí Alberto Fernández es: miren, confronto con Macri, confronto con la oposición, no me peguen a mí que estamos todos juntos. Pero parece un discurso muy ingenuo ese. Y la pregunta es, ¿a quién le termina hablando Alberto Fernández? Fíjate estos números que hizo Opina Argentina respecto a las expectativas que hay, el mal humor social, fundamentalmente, creo yo, por el tema inflacionario, que se lo come todo, se come a la recuperación económica, a la creación de empleo, y da una perspectiva muy compleja hacia adelante. 8 de cada 10 argentinos consideran que la inflación en los próximos meses va a ser igual o peor, digamos, igual o más alta. El 66% dice que va a aumentar y el 16% dice que va a disminuir. Es decir que una parte muy pequeña del electorado está pensando que pueda surtir efecto el plan Guzmán de bajar la inflación, de desacelerar la inflación. Y obviamente ahí hay electorado del Frente de Todo, porque no hay 80% opositor, digamos. Ahí tenés parte del votante del oficialismo que no le cree. La otra, cuando le preguntan qué cree que pasará con la economía, bueno, vamos directamente a esta. ¿Quién es el principal responsable de la actual crisis económica? 2/3, 67%, dicen el actual gobierno de Alberto Fernández, solo el 25% dice el gobierno de Macri. Esto en el primer año de Alberto Fernández era justo al revés. El 66% decía Mauricio Macri, estaba de amarillo, el 25% o el 30% decía el gobierno de Alberto Fernández. Eso pasó durante todo el 2020 y creo que hasta el inicio del 2021. Se terminó, eso se dio vuelta. Entonces, hoy toda la responsabilidad recae en Alberto Fernández. Cristina se está alejando, dice, miren, este no me hace caso, este es el responsable también de la crisis, más allá de que obviamente sigue denunciando la herencia de Macri. Sí, hay que ver respecto al segundo tema que marcabas vos, si logra establecer esta distancia. Ahora, vos fijate que esa agenda que estás señalando vos está acompañada hoy en la dirigencia política, o en buena parte de ella, por 25 jueces de la Corte Suprema y la boleta única. Yo supongo que los mismos que respondieron esa encuesta, si les preguntás qué opinan de esas dos cuestiones,
como mínimo te va a decir que no saben y probablemente que no les importa tampoco. Es decir, hay una agenda muy endogámica. Muy endogámica. Cuando uno después quiere explicarse el surgimiento de otras figuras, el desencanto o el escepticismo, bueno, convengamos que no creo que haya que ser un alma demasiado pura como para decir, no parece que la agenda y la urgencia del momento exija el planteo de gobernadores y presidente de la nación con 25 jueces de la Corte Suprema, o modificar el sistema de elección parece de manera inmediata y urgente, porque si no, las elecciones corren peligro. Sí, es una agenda claramente de la política y del oficialismo en particular. Exactamente. Totalmente descontextuada o alejada de la realidad. Sumo a esto el tema económico. Ya vamos a enganchar qué está pasando con el gasoil en todo el país y qué pasa con el tema del gas, ¿no? Y las escuelas, que ahí hay una complicación especial. A ver si tenemos ahí la placa de Eduardo Constantini. En un ratito vamos a contar qué piensa hoy el principal desarrollador inmobiliario del país, el dueño del Malva, el creador de Nordelta, Eduardo Constantini, respecto a el dólar y por qué el dólar se mantiene estable, el dólar blue. Y cuenta algo, me imagino que de los empresarios algo conoce, ahí después voy a contar la frase, pero ese es Eduardo Constantini, es muy conocido, pero algo del espinel empresario conoce Constantini, ¿no? Se codea con los principales empresarios, cuenta algo que nosotros venimos diciendo que genera inexorablemente el cepo cambiario, que es todo tipo de operaciones en negro y truchadas con el comercio exterior, tanto del lado de las importaciones como del lado de las exportaciones. Ahora van a ver cómo Constantini dice que eso es lo que está manteniendo, hay tanto dólar en negro que se genera en la Argentina, inducido también por el cepo, que eso es lo que está generando la estabilidad del dólar. Está Ricardo Delgado, titular de la consultora analítica. Ricardo, gracias como siempre por atendernos. Venimos anticipando, Ricardo, que hay un punto en el cual hay una advertencia en la cual coinciden el FMI y Cristina, que es que si no acumulan rápido dólares en el Banco Central, esto se va a poner feo. Que se va a poner feo la segunda parte del año. Y nosotros veníamos contando que hay un año de ingreso récord de dólares vía el campo. Ingresaron en los 5 primeros meses del año más de 15.000 millones de dólares del complejo cerealero. Nunca habían ingresado tantos dólares al país. A ver si podemos ver la placa. Nunca en toda la serie histórica hubo ese ingreso de dólares a la Argentina, según los números de Ciara. El anterior récord había sido justamente el año pasado, que habían ingresado en los 5 primeros meses del año 13.000 millones de dólares. Este año, según la Bolsa de Rosario, van a ingresar 40.000 millones de dólares del complejo cerealero. El año pasado fueron 36.000 millones de dólares, es decir, hay un boom de ingreso de dólares a la Argentina vía el campo y los cereales y la soja bien arriba de los 600 dólares y sostenido, firme en ese valor. El Banco Central no está acumulando prácticamente dólares, acumuló en los primeros 5 meses del año 900 millones de dólares, la placa siguiente, y eso está generando, obviamente, que sea muy difícil de cumplir la meta con el FMI. Hay que comprar, el Banco Central tendría que comprar en junio 2.900 millones de dólares para alcanzar la meta, 145 millones de dólares diarios, y no lo está haciendo. Y en la próxima placa se ve lo que se viene, ¿no? Si efectivamente el Banco Central no logra comprar estos 2.900 millones de dólares, no va a cumplir con la meta de reservas netas disponibles, de dólares disponibles acá el 30 de junio, y mucho menos la de 8.000 millones de dólares de reservas netas en diciembre. Y acá se vienen los meses más difíciles, donde supuestamente se acaban los dólares de la cosecha y habitualmente el Banco Central no compra, sino vende dólares. Todo esto tiene también su correlato de la frazada corta, por eso ahora lo vamos a enganchar con el tema de la importación de gasoil y la importación de gas, porque gran parte de los dólares que no está acumulando el Banco Central se están yendo en pagos de importaciones de combustibles. Bueno, justo la consultora analítica Ricardo Delgado sacó un informe sobre esto y también está advirtiendo que, ojo, que es el punto clave a seguir en las próximas semanas, Ricardo.
Sí, efectivamente, vos lo que marcás, Maxi, es así. Estamos en los términos del intercambio más altos desde el año 2012, niveles de precios de exportaciones récord, y el saldo comercial en los primeros 4 meses del año cayó 30% en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Qué está pasando? Bueno, la contracara de eso es un muy fuerte aumento de importaciones, producto básicamente de los precios internacionales de las importaciones energéticas, pero también te diría de estos enormes desequilibrios que provoca la brecha y una inflación que se acelera en las decisiones de consumo. Lo que estamos viendo es que hoy estamos en los niveles de consumo de bienes importados en relación al consumo total más altos de la última década, e incluso más altos o en niveles parecidos a los que se tenían en la previa de la crisis del 2018, cuando teníamos un tipo de cambio real mucho más bajo, salarios en dólares mucho más altos, y en consecuencia lo que estamos viendo son parte de las decisiones de aquellos que tienen excedentes de pesos de dolarizarse. Todo lo que huele a dólar se compra, y todo lo que huele a peso se trata de vender. Entonces, hay una decisión justamente que, digamos, la propia macro está generando incentivos perversos que terminan impactando en las reservas del central. Y el Banco Central está perdiendo dólares justamente por esta mala praxis en materia de ordenamiento macro. Bueno, es muy interesante lo que planteas porque es un poco también lo que venimos diciendo. Con esta macro, es decir, con este planteo de la política económica, no alcanzan ni siquiera los dólares del agro con precios récord. Es decir, la Argentina nunca tuvo estos precios internacionales, no solamente la soja, el trigo, el maíz, el girasol. Con estos precios no alcanzan ni siquiera esos dólares. Porque no hay otros dólares, porque no hay un solo dólar que ingrese desde el punto de vista financiero. Y hay una demanda muy grande de dólares por todos lados. Obviamente a esto se le suma la demanda por importaciones de combustible. Venimos contando que se disparó esa cuenta por las importaciones de gas, las importaciones de gasoil también. Ahora va a contar Claudio Slotnick si le erraron el cálculo de lo que había que importar en esta época de gasoil, por eso los faltantes en todo el país. También hay una demanda enorme de dólares que se empieza a disparar, pese a que el dólar turista está en 206 pesos. Es decir, se reactivó la cuenta de pagos con tarjeta de crédito al exterior, incluido turismo, incluido pasajes y viajes. Y del otro lado no te ingresa nada, porque el turista que viene del extranjero, vino más de 1 millón de turistas extranjeros desde que se reabrieron las restricciones de la pandemia, vienen con los crocantes y venden en el blue. No le venden al Banco Central. Por esa cuenta están ingresando al Banco Central 20, 30 millones de dólares por mes. Y en cambio en la otra cuenta se están yendo más de 500 millones de dólares de pagos de argentinos al exterior. Y el otro tema que me interesa charlarlo con vos, Ricardo, es lo que dijo Constantini. Presten atención a lo que dijo Eduardo Constantini, ratificando lo que todos sabemos que ocurre con el cepo. Me quedó un poquito larga la frase con mucha letra junta, pero presten atención porque me parece que es muy interesante. Estamos hablando del desarrollador inmobiliario más importante de la Argentina. Es el dueño de Nordelta, el dueño del Malva, digamos, el que ha desarrollado los emprendimientos más importantes de la construcción privada en los últimos años o en las últimas décadas. Dijo Constantini, a ver si se entiende, pues lo tengo que explicar. ¿Por qué el dólar blue está estable? Le preguntan a Constantini en una entrevista muy interesante que hizo en el Diario de la Nación. Hay mucha gente, empresarios que hacen sobrefacturación de importaciones. Es decir, mucho empresario que se tira en palomita a comprar dólares al oficial a 120 pesitos sobrefacturando importaciones. Es decir, le declaran al fisco y le piden dólares al Banco Central por mucho más de lo que importan realmente. Y de esa manera consiguen dólares extra a 120 pesitos al dólar oficial. Y otros que subfacturan exportaciones y generan dólares blue. Es decir, muchos empresarios que le dicen al Banco Central estoy exportando por 100 y están exportando por 120 o 130. La diferencia de esos dólares
se los quedan afuera y lo ingresan por canales informales. Eso, dice Constantini, entre los que por sobrefacturación e importación están consiguiendo los dólares a 120 y después obviamente se hacen una diferencia vendiéndolos en el blue, en el informal, como los que subfacturan exportaciones y consiguen dólares reales afuera, en el exterior, y después lo ingresan por el canal informal, es lo que está estabilizando el dólar blue alrededor de 200 pesos. Dice Constantini, entonces hoy el mercado baja por esa oferta que no va al Banco Central, eso dificulta al Banco Central acumular reservas, y mantiene al dólar libre en un valor bajo. Sé que es una mala palabra, pero es una realidad. Es una mala palabra decirlo, pero es una realidad. Bueno, el otro tema de por qué el Banco Central no acumula reservas, Ricardo, es todo lo que genera el cepo, lo que vos contabas, la brecha del 80% y todas las maniobras especulativas de generación de dólares en negro en la Argentina. Exactamente. Y si uno analiza ahora, entra a los sectores productivos, que son los que el presidente dice proteger en términos de necesidad de tener dólares justamente para importar insumos, materias primas y producir en la Argentina, uno ve que hay sectores, en la gran mayoría de los sectores productivos, no se alcanzaron los récords históricos de producción todavía, algunos están cerca, y están básicamente exigiendo más dólares. Básicamente, ¿por qué? Porque los directores financieros de las compañías lo que están haciendo es lo mismo que hacen los consumidores, hacen las familias, adelantan importaciones. Claramente, ¿por qué? Porque la brecha alienta justamente ese mecanismo. Le sacamos dólares baratos al Banco Central, previendo que los dólares financieros, sobre todo ahora que se acerca el segundo semestre y empieza la temporada baja de oferta de dólares en el central, va a estar más alto. Entonces, anticipando una devaluación, hace ya más de un año y medio, una gran parte de las compañías, automotrices incluidas, están adelantando importaciones y eso evidentemente hace que el central pierda todavía más divisas. Ahora los va, incentivos son después vamos a contar con Slotnick cómo todo lo que ven que vienen algunos grupos internacionales grandes, importantes a la Argentina, ¿no? Creo que viene ahora Coldplay, ¿quién más viene? Harry Styles. Harry Styles viene, la última vez que vino, creo que fue en 2017, imposible conseguir una entrada. Y otros artistas internacionales, los organizadores le piden los dólares oficiales al Banco Central y el Banco Central se los da. Claro, con el dólar a 120, la Argentina está como en la época de la convertibilidad. Puede traer, si el Banco Central le vende esos dólares, pueden traer artistas internacionales como eran en los 90, que venían todo el mundo, desfilaban con Argentina, porque estamos en el 1 a 1. A ver, este punto es un punto de colisión muy fuerte, por eso digo la advertencia que viene del FMI también viene de los economistas de Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo que dice Constantini, uno de los principales empresarios del país, y lo está diciendo públicamente, no lo está diciendo en una reunión reservada, ¿el Banco Central no toma nota de lo que le está pasando y de lo que le viene pasando los últimos 2 años con la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones? Ahora, el otro punto, yo conté que Feletti antes de irse le hizo un informe a Cristina que decía que en la Argentina habían ingresado 27.000 millones de dólares de superávit comercial 2020-2021, más 4.000 millones de dólares sin condicionalidades del FMI por los DEC que repartió en agosto de 2021. Es total 31.000 millones de dólares. Y sin embargo, esos 2 años la Reserva del Banco Central cayeron 5.000 millones de dólares. Y planteaba Feletti, y es la visión que tiene Cristina, porque fue un informe que le hizo a pedido de la vicepresidenta, que si el Banco Central no acumula dólares, no hay ajuste fiscal y monetario que estabilice esta economía. Y esto puede generar en cualquier momento una disparada del tipo de cambio. ¿Vos crees que existe ese riesgo, digamos, de que se dispare la brecha en la segunda parte del año? Existe ese riesgo básicamente porque, digamos, no hay ningún ancla que permita
justamente, digamos, vincular o tratar de anclar, valga la redundancia, las expectativas devaluatorias, sobre todo porque la inflación se ha acelerado. Entonces, si el gobierno no toma nota de esto, me parece que como mínimo lo que va a haber es un mayor control y mayor restricción sobre las importaciones. Acá hay varias maneras de ajustar. Una es devaluando, que sería la peor de todas. La otra es subiendo la tasa de interés, lo que generaría obviamente un aumento muy grande de un banco central que ya tiene su patrimonio neto en zona de riesgo. El año pasado el déficit cuasi fiscal fue de 3.500 millones de dólares, según los datos del propio Banco Central, del balance del Banco Central, y esto con la suba de tasas y el atraso cambiario se va a agudizar probablemente este año. Y la otra opción es, tratar de que haya menos importaciones y empezar a generar un saldo comercial que no solamente permita cumplir con el fondo, sino que permita estabilizar algo las expectativas que tiene el sector privado de que este esquema no se puede sostener mucho tiempo más. Bueno, por eso, la otra opción claramente era, si vos firmabas un acuerdo con el FMI y tenías un programa de política económica, defender ese programa y generar credibilidad y confianza alrededor de ese programa económico. Pero ese programa te lo bombardeó de un lado Cristina y el presidente un día dice una cosa, otro día dice otra. Y tiene al ministro de Economía como garante de ese programa, pero no se sabe si sigue 15 días más o no. Entonces, también han sido las idas y vueltas del propio Alberto Fernández, que estuvo 2 años para cerrar un acuerdo con el fondo y cuando cierra el acuerdo con el fondo se le parte el gobierno y él no termina trazando el rumbo, porque dice, es mi programa económico, pero no lo defiende. Un día dice, voy a subir las exportaciones, el otro día dice que no, un día dice, voy a hacer esto, otro día dice, los empresarios están remarcando por todos lados, hay que perseguirlo, y después se reúne con todo el establishment económico y lo saca a pasear para que lo lleven a UPA, al establishment económico, a su ministro de Economía. Entonces, un presidente, insisto, que marea a toda la economía y a todos los argentinos con sus giros, ¿no? Un día va para un lado, otro día va para el otro. Ricardo, gracias. Sí. Sí. No, última reflexión. La Argentina tiene en el acuerdo con el fondo una hoja de ruta, un mapa Claro. Que puede de alguna manera ordenar expectativas, por lo menos en el corto plazo. Ahora, viendo las metas del segundo trimestre y las grandes dificultades para cumplirlas, bueno, claramente, digamos, todas estas inconsistencias políticas que vos marcás hacen que esa hoja de ruta, ese mapa, se esté desdibujando rápidamente. Pero vos podés tener dificultades para cumplir las metas. Lo que no podés tener es, como decía recién Marangoni, que está viendo que hay un giro de Alberto Fernández para ver si recompone en la línea de Cristina, porque ve que se quedó solo, digamos, políticamente, que se quedó sin apoyos en la gestión. Entonces, eso es lo que genera permanentemente incertidumbre. Ricardo, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Ricardo Delgado, director de la consultora analítica. Escuchá lo que está pasando con el gasoil. Gustavo, mirá la información que tiene Claudio Slotnik y vamos a ir a Salta, que es una de las provincias más afectadas. Ha salido muy enojado el gobernador Sanz, que está alineado con el gobierno. Bueno, tenía muy buen diálogo con Sergio Massa, pero es parte del Frente de Todos. Y salió muy enojado a decir, acá está faltando una cantidad de gasoil enorme y no se conoce lo que pasa en el norte argentino, porque no llega a los medios nacionales lo que está sucediendo con el faltante de gasoil. Bueno, y ante este faltante lo que hizo la Secretaría de Energía fue contratar para que este mes, en el mes de junio, en vez de venir 2 barcos repletos de gasoil, como ocurrió en el mes de mayo, venga un barco adicional, vengan 3 barcos en total, y ya comprar para el mes de julio 4 barcos más de gasoil, con lo cual ellos hablan, desde el gobierno están hablando de un cuello de botella y no de una mala previsión, un error en el cálculo de cuánto gasoil se iba a necesitar, pero claramente eso es lo que está pasando. Junto con esto se le pidió a las empresas privadas que por ellas mismas importen un barco adicional de gasoil, cosa que, por lo que a mí me cuentan, ya accedieron las empresas a justamente hacerse cargo de la importación de un barco de gasoil. Y por otro lado, Maxi, lo que se refuerzan a partir de estas últimas horas fue los controles en las fronteras. En algunas localidades, en algunas ciudades fronterizas, lo que están diciendo es que gran parte, en algunos casos hasta la mitad
del gasoil que venden las estaciones de servicio se venden a camiones que cruzan desde Paraguay, cruzan desde Brasil justamente para comprar gasoil que está a mitad de precio. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso porque es insólito. Hay un comunicado de YPF donde dice hay un pico histórico de consumo de gasoil, en parte porque una reactivación muy fuerte y el campo está volando, digamos, con todo el tema de la cosecha. Sí, mostrémoslo ahí el comunicado. En parte porque se reactivó fuerte el transporte, pero en parte también porque se dispararon las ventas en toda la zona de frontera de extranjeros que vienen a comprar el gasoil subsidiado argentino. Maxi, yo vengo... Y después en el resto del país, como no hay gasoil, a la gente le cobran, no sé, 200 pesos el litro de gasoil, No, 230 pesos. Yo vengo, 230, Maxi, 240 pesos. Vengo justamente de Misiones la semana pasada y ahí se veían las colas y las quejas de los taxistas también de la zona de frontera. Directamente de Brasil y de Paraguay venían a cargar acá también los taxistas. Y claro, ¿qué pasa? Se hacían unas colas enormes para cargar gasoil justamente y dejaban desabastecido a los que tenían que prestar servicios en las zonas de acá de la Argentina, ¿no? Está el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos. Salió muy fuerte el gobernador Gustavo Sáenz, como decía, el gobernador de Salta, a denunciar el faltante de combustible. Ministro, ¿qué está pasando ahí en...? Tengo entendido que no es solamente Salta, sino que es todo el NOA y el NEA. Sí, buenas tardes, Maxi. Un gusto. Un abrazo desde la tierra de Güemes. Es un problema realmente grave, nosotros que nos pega y nos atraviesa en forma transversal a todos los sectores, ¿no? No es solamente el sector agropecuario que está en plena cosecha gruesa de cereales, legumbres, la horticultura está arrancando, la zafra acaba de empezar aquí en el norte, son los transportes, el comerciante que no puede enviar ni recibir productos, el turismo, combis que no pueden salir. La verdad que la situación es grave. Lo poco que se consigue a precios muy elevados, más de 220, 230 pesos un litro de gasoil. En el medio tenemos esta incertidumbre de camiones tanque que pasan por nuestra frontera, sobre todo con Bolivia, que no sabemos bien. El gobernador ha pedido reforzar controles y saber si efectivamente se trata de importaciones de la hermana República de Bolivia que solo transitan por nuestro país o si efectivamente es gasoil nuestro que no tenemos en provisión suficiente y se está yendo. Perdón, ministro, ustedes detectaron camiones tanque que están saliendo ahí hacia la frontera con Bolivia. Sí, acá hay un flujo de transporte de camiones tanque que cualquier hermano nuestro en Salvador Más, en los puntos fronterizos, lo va a ver pasar todos los días. Ahora entiendo que YPF y Refinor, por los informes que nosotros recibimos y siendo entre esas dos operadoras la que abastecen casi el 90% de los surtidores de Salta, los informes que nos pasan que no exportan ningún litro de gasoil estas dos operadoras. Se trataría de importaciones de combustible de la República de Bolivia que llegan al puerto argentino y que solo transitan por el país. Bueno, queremos saber que eso realmente es así para darle tranquilidad a la gente, porque el tránsito de camiones es realmente muy importante, de camiones con combustible, y se imaginan la desesperación de no poder trabajar, de no poder recolectar. Estamos en plena campaña de cosecha en Salta de todas las actividades productivas. Salta es un continente en miniatura y tenemos desde citrus, horticultura, movimiento de hacienda, la ganadería, cosecha gruesa, poroto, legumbre, muchas matrices industriales que necesitan el gasoil para generar energía eléctrica. Imagínense la gravedad y el ciudadano de a pie, ¿no? Que no puede moverse, y sobre todo en el norte profundo, donde por ahí la única estación de servicio en 20, 30 kilómetros no tiene durante días combustible. Es realmente muy, muy desesperante. Ministro, ¿qué pasa con el transporte público y demás? ¿También hay dificultades para conseguir gasoil? Sí, absolutamente. De hecho, en el norte de la provincia se está racionalizando hasta la cantidad de colectivos que circulan. Así que hoy está muy, pero muy complicado, ¿no? Y no solo que abrigamos esa esperanza de que estas importaciones que se van a aumentar, que se van a incrementar conforme el compromiso del gobierno nacional, lleguen cuanto antes, pero también decimos que mientras esto ocurre,
la distribución de lo que hay que sea más equitativa, ¿no? Algo como que si falta, falte para todos, porque no vemos en el centro del país, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, estas enormes filas y esta, le diría, epopeya que es conseguir un litro de gasoil, ni mucho menos vemos los precios que pagamos acá en la región central. Entonces, distribuir más equitativamente lo que hay, mientras esperamos que se incrementen las importaciones y resolver cuanto antes esta tragedia que es para el norte hoy no tener gasoil. Bien, ministro, gracias, muy amable. Hoy está Martín de los Ríos, ministro de Producción de la provincia de Salta. Vamos a ir a Santa Fe. Ahí está Alan Vidaña en Casilda. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Sí, correctamente, bueno, nos encontramos aquí en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, para hablar acerca del desabastecimiento de combustible en distintos puntos del territorio provincial. Comienza a preocupar esta falta de gasoil, del cupo que las petroleras entregan a los surtidores. Nosotros en estos momentos estamos en contacto con Rodrigo Camarotti, quien es estacionero, empresario del sector. Bueno, Rodrigo, ¿qué lectura haces de todo esto? ¿Qué es lo que avisorás? ¿Cómo está compuesto este sector? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, primero arranco por la composición del sector, como vos me preguntás recién. El sector está dividido en tres. El canal retail, que somos las estaciones de servicio. El canal mayorista, que son aquellos que proveen combustible a empresas de transporte, empresas de logística y a estaciones de servicio blanca. Y el agrodiesel o los agrodiesel, que son los que proveen a todo el sector agropecuario, contratistas rurales, etcétera, etcétera. Lo que está pasando en este momento es que los precios de las estaciones de servicio y fundamentalmente las YPF como esta, al tener el precio más bajo en cada una de sus zonas, porque YPF tiene diferentes precios, por ejemplo en Capital Federal es mucho más bajo el precio que en el interior y acá en la ciudad de Casilda o Rosario. Entonces lo que hacen las empresas de transporte y logística, primero tratan de abastecerse a los precios más bajos, ir a las estaciones de servicio y compran el cupo que le provee la estación de servicio, que en este momento nosotros hoy estamos dando 100 litros a cada camión, porque si damos libre estaríamos todos los días con quiebre de stock. Entonces, al tener precio bajo en las estaciones, se abastecen primero con esos precios y después van al canal mayorista y hacen un promedio de precio. Y eso es lo que hace que hoy estemos desabastecidos. Rodrigo, ustedes reciben a usuarios de distintos puntos del sur santafesino. ¿Cuál es la preocupación o la principal inquietud que le manifiestan cuando arriban aquí? Y la gente, o sea, está básicamente el sector agropecuario en el mes de abril estuvo muy crítico porque no se conseguía y se estaba pagando el gasoil en algunos mayoristas o estaciones de servicio blanca cerca de 180 pesos y la verdad que no les sirve, no tienen rentabilidad para pagar a esos precios. Bien. O sea, Ahí se me quedó un poquito el móvil. Ahí estábamos viendo qué estaba pasando en Casilda, Santa Fe. Ahora vamos a ver en Gualeguaychú, en la frontera, por esto que decía del comunicado de YPF, que dice que aumentó fuerte, creo que ponían 30%, la demanda de combustible de camiones y de autos que cruzan la frontera en distintos puntos del país, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Brasil, porque la nafta les cuesta acá, dado que vienen con dólares billete, claro, les cuesta entre la mitad y un tercio de lo que pagan en esos países. Avíseme cuando tenemos Gualeguaychú, ahora seguimos avanzando con algunos temas. Ya vamos a hablar del tema gas que está faltando, qué está pasando con las escuelas, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, también en alguna de la ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Está en Gualeguaychú nuestro colega. Bueno, ahí está Eli del Mar en Gualeguaychú.
tal, Maxi? Muy buenas tardes. Sí, estamos en la ruta nacional A 14. ver, ¿me estás escuchando del mar? Sur, casi Sí, vacías ahí en me estos estás momentos, escuchando. porque justamente Hola, buenas tardes, Maxi. ¿Vos me escuchás? Ahí se pierde, estás un poquito en la ruta del mar. Estamos en la ruta nacional 12 y 14. Este es el acceso a la ciudad de Gualeguaychú. Aquí lo que tenemos es escasez en el suministro de combustible, sobre todo gasoil para el transporte de carga, para los grandes camiones y también para el sector agropecuario, Maxi, que es el que más viene sufriendo desde el último mes la escasez. Desde Federación Agraria de Entre Ríos denunciaron que de cada 1.000 litros que necesitan ellos para la siembra y la recolección de los granos, solo están registrando unos 200 a 500 litros por día que les entregan, lo que es muy, muy poco para ellos, obviamente. Eli, escúchame, ahí en Gualeguaychú hay cruce de frontera para cargar del lado argentino por parte de uruguayos. Que los uruguayos llegan a Gualeguaychú a cargar, pero todo nafta, no tanto gasoil. Por lo tanto, esa demanda de gasoil que se está viendo en algunos sectores tiene que ver con los transportistas, con los grandes camioneros que en la ruta, en este caso nacional 136, que vincula Gualeguaychú con Fragmentos, es donde en las estaciones de servicios se ven filas de camiones para tratar de cargar gasoil. No así en lo que es los autos particulares. Y otra cuestión importante para la provincia de Entre Ríos es que no hay faltante de gasoil para el transporte público de pasajeros. Son ciudades que están a 40, 50, 70 kilómetros, a veces más también, y el transporte urbano y el interurbano tienen buena... Sí, se me está cortando, Eli del Mar, pero está bien lo que cuenta. Ojo que el problema no es los particulares. Me imagino que sí, ahí en Puerto Iguazú, en distintos puntos sí, pero los transportistas, hay rutas donde vienen, camiones importantes a cargar del otro lado de la frontera. Maxi, que no se pueda levantar la cosecha en muchos lugares, que es lo que él decía, de 1.000 litros que necesitan, están recibiendo entre 200 y 500, ¿qué puede pasar para el sector agropecuario? Y que hay cosechas que está el riesgo de que no se levante. Ahora vamos a hablar del tema que está pasando con el gas en la provincia de Buenos Aires, pero retomo, Gustavo, lo que estamos hablando de Alberto Fernández. Hoy se reúne con gobernadores para el tema de la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Un proyecto que uno dice, tenés la información vos, Pablo, sí. ¿A qué hora es el encuentro con los gobernadores? Se juntan a las 18 con los gobernadores. Sí, ¿es un mensaje para qué? Y la idea sería ver, lo que están planteando, hoy el gobierno le bajó un poco el tono y planteó, no, bueno, en realidad es un proyecto de los gobernadores, no es nuestro, pero el proyecto está arriba de la mesa. Es llevar a 25 miembros la Corte Suprema de Justicia, actualmente tiene 5. Mientras algunos piden bajar el gasto público, llevar a 25. La idea es que haya un juez de la Corte Suprema por cada provincia, es decir, cada gobernador podría proponer como candidato a un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y después hay un debate si todo funcionaría como un solo cuerpo dentro de lo que sería una Corte Suprema de Justicia o si se dividiría en salas. Ahora, ya la oposición salió a cruzarlo, hoy habló Horacio Rodríguez Larreta, dijo que esto es una intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en la Corte Suprema de Justicia, pero lo cierto es que es un pedido de los gobernadores que lo que plantean es que la actual composición de la Corte Suprema lo que termina haciendo es diluyendo el federalismo, por ejemplo, en causas como la que tiene el Gobierno Nacional contra Horacio Rodríguez Larreta por el tema de la coparticipación. No, pero aparte, no sé, ¿cómo estás viendo esto, Gustavo? La verdad que el presidente sale con esto. Recordemos, para nombrar un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un juez de la Corte, hace falta 2/3 del Senado. Así es. Es decir, que el presidente envíe el pliego y haya 2/3 del Senado. Los miembros que hay hoy, como los que estuvieron antes, salvo la época de la mayoría automática menemista, son miembros que fueron votados con 2/3 del Senado. Es decir, 2/3 del Senado significa que no son solo de el peronismo, digamos, ¿no? Sí o sí, Maxi, ¿no? se necesita o sí la ayuda de la oposición, de la mayor oposición. Incluso las incorporaciones que hizo Macri fueron votadas con un acuerdo amplio, de hecho, uno es Rosati, que fue ministro de Justicia de Kirchner, el otro es Rosenkrantz, que es un hombre que viene más de
del sector privado, ¿no? Que era, uno podría decir, más afina a Macri, pero tienen 2/3 del Senado. Entonces, ¿para qué hace esto Alberto Fernández? ¿Por qué tira temas que la sociedad dice, ¿qué está hablando el presidente? ¿Cuál es el tema? Obviamente hay un sector de kirchnerismo que dice, bueno, Alberto Fernández está tratando de terminar con el lawfare, de que no vayan presos los dirigentes perseguidos por la justicia. Yo creo que todos antes de hacer las cosas, a veces más rápido, a veces no, hacemos un cálculo de costo-beneficios. Si los costos son superiores a los beneficios, decidís no hacerlo. La pregunta es, cuando el presidente dice, quiero aumentar las retenciones, pero no pasaría por el Congreso. Quiero aumentar el número de la Corte, pero o el proyecto no pasa por el Congreso o no pasan los integrantes de la Corte por el Congreso. Es decir, ocupamos tiempo en cosas que sabemos que no van a terminar materializándose. Entonces, hay casi o una confesión de impotencia o una confesión de que solamente es para labrar cuestiones simbólicas dentro de un espacio excesivamente reducido. Insisto en el término endogamia pura. Es vivir dentro del tupper, vamos a decirlo como le diría mi tía Leonilda, es vivir dentro de un tupper. Discutir cosas que solamente le interesan a muy pocas personas y que generan, como se ha dicho aquí, una enorme ajenidad de parte del público en general, de la sociedad en general. Decís, como una corte de 25 personas, además, cuando uno escucha que personas con el mismo pasado donde señalaban que era virtuoso llevar la corte de 9 a 5, después de 5 a 7, después de 7 a 5, ahora plantean que es virtuoso llevarlo de 5 a 25, pues decís, bueno, te das cuenta que todo tiene un aire de irrealidad y de no concreción, cuando lo que más se necesita es de lo concreto y de lo que se resuelva. Después voy a hablar con vos el tema de lo que le está pasando desde el punto de vista político a Alberto Fernández. Esto es, si puede cerrar fila con los gobernadores y demás. Yo creo que a Alberto Fernández se le pasó la hora de hacer un frente con los gobernadores y apoyarlo. Ahora no puede cerrar fila con nadie. Es decir, la que va a ser así y va a alinear alejándose de Alberto Fernández, Cristina, en términos electorales para el año que viene, que no significa que con eso vaya a ganar una elección o lo que fuera, pero lo que te quiero después preguntar es, bueno, ¿cuál es la construcción que quiere hacer Alberto Fernández, digamos, de ahora en más? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué le queda? Digamos, teniendo en cuenta que, insisto, en su momento los gobernadores, la CGT y demás le decían, dale, jugate, vamos, que te apoyamos todos. Ahora queda cada vez el tiempo de descuento rumbo a 2023. Pero ahora volvemos con ese tema. Falta de gas en las escuelas. ¿Quién tiene este tema? Sí, hay algunas escuelas en la provincia de Buenos Aires que ya tuvieron directamente que cerrar y cancelar las clases. Estamos hablando de una suspensión de clases en distintos lugares. Por ejemplo, en La Plata, 45 establecimientos educativos. Se dieron dos fenómenos en paralelo. Perdón un segundito, porque todo esto, ahora recuerdo el tema. Todo esto aparece con el municipio de Quilmes. En el municipio de Quilmes, donde hay 60 escuelas, pues me han llegado 60 escuelas sin gas en el municipio de Quilmes, que gobierna Mayra Mendoza. Nosotros venimos diciendo que el tema de las escuelas es un tema provincial, más allá de que obviamente los intendentes aportan con infraestructura y demás. Pero todo estalló en el municipio de Quilmes, de Mayra Mendoza, la dirigente de la Cámpora y además muy cercana a Kicillof. Pero después empezaron a llegar en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires mensajes, me llevan a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, donde hay distintos mensajes que me plantean problemas con el gas en las escuelas en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y también de Rosario y algunos de la ciudad de Buenos Aires. Maxi, mientras te aporto también. Por ejemplo, Berazategui, Almirante Brown, La Plata, también en Soldati, en Colegio de Ciudad de Buenos Aires, en la Escuela de Educación Media número 5 de la ciudad de Buenos Aires. En Rosario, es decir, distintos mensajes que están llegando, hay algunos repetidos. Ahora le pido que me manden bien todos los mensajes que habían llegado. Maxi, en el caso de la provincia de Buenos Aires hubo un informe que elaboró SUTEBA, el principal sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires, que plantea que hubo suspensiones en distintos lugares del conurbano bonaerense. Por un lado, La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, son algunos de los distritos donde se denuncia que hay escuelas suficientes que tuvieron que suspender las clases
por la falta de gas, por la falta de calefacción. A esto se suma lo que te decía recién de La Plata, donde se denunció que hay al menos 45 establecimientos educativos que no pudieron dictar clases normalmente por la falta de gas. Estas denuncias se dan en la provincia de Buenos Aires, pero como decís vos, hay situaciones que se dan en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires y también en otros distritos del país. A ver, está en comunicación Joaquín Gardel, que es padre, autoconvocado por todo el tema del faltante de gas en la provincia de Buenos Aires. Joaquín, ¿qué está pasando, digamos, y qué escuelas tienen detectadas, en qué distritos con faltantes de gas, que obviamente con estas temperaturas dificultan mucho las clases de los chicos? Bueno, un poco lo que venía hablando el colega tuyo. Lo que viene pasando es que a partir de hace 2 días empezaron a caer un poco las denuncias. Un poco hacía referencia a la placa de Quilmes, de Padres Organizados de Quilmes, de las 60 escuelas. Que esto, quiero aclarar algo. Hace un año también pasó, cuando volvió a la presencialidad el 11 de junio, porque hay una foto de Padres Organizados en Quilmes con un pasacalle que decía que había 50 escuelas. O sea, ahora hay 59 por esa placa, digamos. Digo que esto es un tema, obviamente, que es reincidente. La verdad, una de las cosas que nosotros justamente nos preguntamos es, bueno, ¿cuántas escuelas son? Porque nos van llegando los datos todo el tiempo, es imposible nosotros para hacer esa Ahí tarea, en Quilmes tienen 59 escuelas detectadas que están sin gas. Claro, la lista después continúa. Ayer, o sea, por todos los medios estuvo el tema de con la consejera escolar que recibió unos pares ahí en Quilmes y reconocía los problemas que había con este tema. Pero obviamente se extiende a toda la provincia de Buenos Aires. De hecho, lo que empezó a pasar, o sea, es que el problema por el cual pasa esto claramente es el protocolo de COVID que empezó el año pasado, en el cual cuando baja la temperatura de los 10 grados, al tener que tener la ventilación cruzada, ¿sí? Lo que pasa es que tenés que tener la calefacción, porque si no, los chicos claramente se empiezan a morir de frío, los maestros también, y no podés, lo que dicen los gremios claramente, es que no podés cerrar las ventanas y calefaccionar, digamos, internamente. Con lo cual ahí es que se empiezan digamos, los mismos docentes, los mismos gremios dicen, bueno, vamos a, no se puede porque hay menos de 10 grados tener clases, entonces se decide el cierre de la escuela, o en algunos casos, porque también lo que pasa, lo ves ahí en la placa de Quilmes, es que empiezan más tarde, ¿sí? Resignan 2 o 3 horas, un poquito de presencialidad y empiezan más tarde, digamos. Esa es la descripción del conflicto, digamos. Esperame un segundito, Joaquín, ahora vamos a hablar con Silvia Almazán, que es secretaria adjunta de SUTEO, a ver qué está pasando. Porque, me pongo los anteojos y voy leyendo, porque me llegan mensajes a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, respecto a distintas localidades. El Colegio Nacional de Bahía Blanca, me dicen que tiene problemas con el gas. Jardín 921 de Rafael Calzada, sin clases desde el 20 de mayo, por falta de luz. Bueno, ahí empieza a haber otro tipo de problemas, ¿no? En General Rodríguez también hay escuelas sin clases porque hay calderas rotas. Dice que se van a turnar los cursos para ir a clases. En Moreno tampoco hay clases por falta de estufas. Bueno, entran un poquito el tema de, bueno, lo que contaba Berazategui y Almirante Brown, también lo que contaba Pablo de La Plata. ¿Qué está pasando, Silvia, con este tema del gas y las escuelas sin calefacción? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros venimos trabajando, digamos, hace muchos años, propuestas para mayor inversión y políticas que vayan modificando las condiciones de deterioro en las que quedaron las escuelas después del 2019, ¿no? Entre el 2015 y el 2019 una fuerte desinversión y abandono de las escuelas. Recordemos que el 2 de agosto se va a producir esa situación tan dolorosa en Moreno, en las que perdimos a Sandra y a Rubén. Por lo tanto, para nosotros fue muy importante avanzar en una legislación
en la provincia de Buenos Aires que se enmarque en el Acuerdo Paritario Nacional que logró CETERA y en una normativa que plantee cuáles son las condiciones para un funcionamiento seguro en los edificios escolares. A esto se suma, como bien decía Joaquín, todo lo que tiene que ver con los protocolos de COVID, es decir, un funcionamiento además de seguro, cuidado. Y esto es que todavía tenemos que seguir manteniendo la ventilación en las escuelas. Entonces, en ese punto, nosotros el relevamiento, el muestreo que estamos haciendo, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay más de 13.000 edificios escolares, creo en torno de los 11.000 pertenecen a primaria, inicial, secundaria, que es el tramo obligatorio de la educación. Dentro de esos, nosotros tenemos relevado hasta ahora en el muestreo unas más de 500 escuelas con diferente graduación de problemas. Es decir, escuelas entre las obligaciones... 500 escuelas con problemas... de distinta característica, y vamos a plantear por qué. Por eso digo que tiene que ver con la normativa que se está planteando para esas condiciones seguras de funcionamiento de las escuelas. Una de ellas es que se empezó a aplicar en la provincia de Buenos Aires las pruebas de hermeticidad, que es decir, vigilar cada año las condiciones de los sistemas sanitarios, de los sistemas de gas, y las condiciones, eso implica los calefactores, eso implica desde el inicio, digamos, del trayecto del sistema de gas hasta el propio funcionamiento de las escuelas. Ese es un punto que se hace cada año, se hizo el año pasado, se tiene que volver a hacer ese año. A partir de esos relevamientos, también lo que aparecen es si hay nuevas dificultades, si hay que renovar los calefactores. Un problema que nosotros tenemos es el pasaje, por ejemplo, del sistema de calefacción de gas a un sistema de calefacción eléctrico. Ahora, Silvia, una cosita, ¿no? Una cosita, porque yo entiendo, y además nos han dicho que también hay toda una dificultad con los gasistas matriculados, que después lo que sucedió con la explosión, nadie quiere tampoco ir y poner la firma, pues es toda una responsabilidad para el propio gasista. Por eso lo importante es que en la aplicación de la... Está bien, pero la normativa lo que dice es que para el encendido de todo el sistema tiene que haber un gasista matriculado. Está bien, pero lo que yo digo es lo siguiente, porque también hay que... Tenemos en el área metropolitana creo que 11 millones de usuarios entre las distintas distribuidoras de gas, ¿no? Con Metrogas, Camusi, Gasban y demás. Y obviamente en los domicilios particulares, siempre que hay algún tema de desconexión y demás, tiene que ir un gasista matriculado. Todas las conexiones tienen que ser hechas con gasista matriculado. ¿Cómo puede ser que el Estado no pueda resolver 500 escuelas? Digamos, no estamos hablando de poner un cohete en la luna, digamos, estamos hablando de... digo, porque uno conoce también los presupuestos que hay. Y hay presupuestos gigantescos. Entonces yo no... Por eso nosotros historizamos también que partimos, el relevamiento que nosotros intentamos presentarle a la gobernadora Vidal hacia fines del 2019, eran 5.000 escuelas con problemas edilicios. De esas 5.000 escuelas, el 60% estaban atravesadas por problemas de gas. Entonces, hay un proceso de inversión y un proceso de obras. ¿Es suficiente aún para resolver todos los problemas? No. Y estamos haciendo visible eso, lo estamos haciendo visible y le estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Escuelas, una reunión para que nos informen también de las responsabilidades, porque todavía hay 500 escuelas con estas dificultades. Si los planes y proyectos de obras están realizados, cuáles son, si estas 500 escuelas están incluidas ahí, si se hicieron las transferencias a los consejos escolares y a los municipios, porque los municipios tienen el fondo de financiamiento con el que podrían haber resuelto, por ejemplo, en el Distrito de La Plata o en el de San Nicolás, para mencionar dos, se podrían haber resuelto con el Fondo de Financiamiento Educativo. Los consejos escolares tienen el fondo compensador, pero hay consejos escolares, por ejemplo el de Lanús, que no tenía, o el de San Nicolás, la rendición total de los recursos que le destinó la provincia del año 2021, y entonces eso produce demoras. Por eso decimos, queremos que se resuelvan los problemas, pero también queremos hacer visible las responsabilidades que en cada ámbito municipal o provincial tienen. Hoy la inversión, nos informa el subsecretario de Infraestructura, está llegando a 15.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el 2019 fueron 1.000 millones. Entonces decimos, este crecimiento tiene que ser ágil, dinámico, eficaz, y se tienen que garantizar en todas las escuelas
condiciones de seguridad y condiciones de salud, porque además estamos en contextos COVID. Tiene que darse la calefacción, tienen que actualizarse algunos sistemas, hay sistemas de caldera que no funcionan más, hay que cambiar esos sistemas. Nosotros estamos relevando no solo que la escuela tiene un problema, sino cuál es el problema y cómo tiene que intervenir el Estado local, en lo territorial y el Estado. Está bien. Pero mientras se ponen de acuerdo a esto, hay pibes que están sin clase. No, pero de todas maneras, me parece que son un poco los padres también. No es ponernos de acuerdo. No es ponernos de acuerdo, es que las obras se hagan. No, pero hay un problema. No, está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Y la responsabilidad es de la provincia, ¿no? Porque los municipios colaboran, aportan algo de presupuesto. Los municipios reciben fondos a través de la Ley de Financiamiento Educativo. A veces esos fondos son más altos incluso que los propios presupuestos municipales. Y los consejos escolares reciben fondos de tributos a través del fondo compensador y de programas de obra. Pero el fondo de infraestructura, ¿quién lo maneja? ¿La provincia o los municipios? Los recursos están distribuidos para infraestructura porque la ley de fondo de financiamiento educativo por presupuesto de la provincia de Buenos Aires plantea que en el conurbano el 50% de esos fondos del Fondo de Financiamiento Educativo tienen que ir a obras de infraestructura y el 40% en el interior. Por eso hay una responsabilidad compartida. Provincia, de la provincia y los municipios. De manera general, municipio y consejos escolares. Bueno, yo lo que digo, acá tenemos un problema muy grande que profundiza la grieta entre la escuela pública y la escuela privada. Ahí se profundiza la grieta, porque permanentemente hay problemas en la escuela pública. Conozco lo de la provincia de Buenos Aires, no sé, ¿no? en otras dinámicas, me imagino que debe ser más o menos similar, donde hay problema de que los chicos no tienen clase. ¿Por qué? O porque se cortó el agua, o porque falta la luz, o en este caso el tema de la calefacción, y eso genera una grieta grande. Perdóneme, Maximiliano, usted tiene una caracterización de las escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires, tal vez tiene una concepción de las escuelas que tienen una alta cuota de matrícula. No, tengo una... Hay otras en las que están en condiciones en las que nosotros estamos planteando que también se hagan las obras que se tienen que hacer. No, pero Silvia, al contrario, le estoy diciendo que el pase de factura, de matrícula, no ha sido de la escuela pública al Northland, o de la escuela pública a las escuelas bilingües de la zona norte. Ha sido de la escuela pública a escuelas parroquiales, a escuelas que tienen parte de subsidio estatal, pero que tienen clases. Por eso, no es que son los sectores medios altos los que están haciendo la transferencia de la escuela pública a ese tipo de escuelas, sino son sectores medio bajos que están haciendo la transferencia de la escuela pública a ese tipo de escuelas. Y ahí estamos en un problema. ¿Y por qué en esas escuelas que algunos se tienen que comer incluso educación religiosa, siendo que no son religiosos, y se tienen que comer 3 horas de catecismo? ¿Por qué? Porque en esas escuelas hay clase. Sí, pero precisamente... Usted conoce la problemática, sabe la problemática. Eso lo que yo digo es que hay una fotografía en este año 2022 de obras que se tienen que resolver, pero que es una película que viene de varios años. Podemos poner la cota de la cantidad de años en distintos momentos en los que no se realizaron todas las obras y todas las construcciones que eran necesarias. Hoy tenemos acotado a este número de escuelas y nosotros queremos que se resuelva. Cierro. Y las escuelas están desarrollando diferentes estrategias pedagógicas para seguir manteniendo ese trabajo con los estudiantes. Porque en algunos casos hay reducción. Con esas estrategias hace 3 años que los chicos no tienen clase. Silvia, sino que nosotros, con esas lo que estrategias... nosotros decimos es que no se tiene que producir ninguna suspensión más por condiciones edilicias. Eso es lo que estamos planteando y Silvia, por eso hemos pedido una reunión con la dirección de la escuela. Perdón, pero ¿quién es el responsable último de que esta situación esté así? ¿Axel Kicillof, el gobernador? ¿Quién sería el responsable político de esta situación? Porque no veo una claridad de los gremios en denunciar quién es el responsable de esto. Lo acabo de decir, si usted no lo entiende de esa manera es porque no conoce el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y no conoce los presupuestos. Le acabo de decir, en obras de infraestructura hay una responsabilidad compartida. Gobierno provincial,
gobiernos municipales que reciben fondos de financiamiento educativo para obras de infraestructura Pero a cuando través es compartida de de nadie la responsabilidad, Silvia. y los consejos escolares que también tienen fondos propios. A ver, un segundo. Los fondos transferidos desde provincia. Silvia, voy a cerrar con Joaquín, que es de los padres organizados. Mientras tanto, me escriben en mi Instagram, @MaxiMontenegro_oficial, me dice Alejandra, también el Nacional de San Isidro está con problemas. En San Nicolás de los Arroyos también hay más de 10 escuelas sin gas. A ver. Bueno, Facultad de Derecho de Mar del Plata sin calefacción. No, decirle a todas las escuelas, perdón Maxi, Sí. decirle a todas las escuelas que nosotros estamos presentando cotidianamente al ámbito de responsabilidad de la realización de las obras en términos provinciales, pero también en términos territoriales, para que estas obras se resuelvan. Muchas de ellas están en proyectos de obra, lo que estamos diciendo es que inicien la ejecución lo más urgente posible. Jardín de Coronel Rosales sin clases hace un mes por falta de gas. Bueno, son muchísimos. A ver, en Punta Alta están supedidas las clases en 6 escuelas, más de 2000 alumnos sin clases. En Tandil sin clases por falta de calefacción. Escuela Técnica Felipe Cenillosa, sin clase por falta de gas. Caldera rota hace meses. Bueno, así un montón de mensajes que llegan en este momento y bueno, y cuentan las situaciones. Mar del Plata también, hay varias de Mar del Plata. Sí, Joaquín. No, lo que me gustaría decir es, con respecto a lo que dice del tema de los fondos, yo el otro día veía en Twitter que había una persona, un usuario que es Alejandro Mordukowicz, creo que se llama, que hacía un gráfico con el tema del gasto consolidado en infraestructura a nivel país, ¿no? Y el gasto fue bajando a partir de, creo que 2018, 2019 bajó, pero el 2020 también bajó. ¿Sí? O sea, el 2020 también bajó. O sea, eso quiere decir, los fondos de infraestructura que tenían que ir a las escuelas, y esto es en pesos, o sea, esto no estamos hablando en dólares, ¿no? O sea, está en pesos, bajó. Con lo cual, digamos, el 2020, que era un momento ideal para hacer gastos en infraestructura, gastos no, justamente, inversiones en infraestructura para poder mantener las obras que eran necesarias, por lo que dice el gráfico ese, no se hicieron, y, digamos, y uno sospecha que, bueno, ¿dónde se fue ese dinero? Y lo otro que le pregunto justamente a la persona de SUTEBA es, en ese momento no hubo me parece quizás, no hubo un señalamiento de que si se estaban o no arreglando las escuelas aprovechando ese momento. Quizás no el momento más duro del COVID, estamos hablando hasta julio, agosto, pero sí hay un momento en el cual ya podían haber obras, no se hicieron las obras. Y recién en el 2021, en enero de 2021, recién ahí se pidió que se hagan obras porque los protocolos no daban, digamos. Y la otra cosa es, todo esto sería muy sencillo. No, déjame terminar, Silvia, por favor, déjame terminar. Todo esto sería muy sencillo si nosotros tuviésemos datos abiertos de las escuelas que están con obras o con falta de obras o lo que sea, que cada ciudadano o cada periodista incluso como ustedes puedan chequear lo que dice Silvia, si es así, lo que dice Silioni, lo que dice Mengano. Porque lo que pasa es eso, no hay datos. Ustedes quieren buscar relevamiento de escuela y se tienen que guiar por lo que dice SUTEBA, por lo que dice Menganito, por lo que decimos nosotros, que es lo que nos llega. Entonces, hay que pedir datos abiertos, y yo le pido, por favor, a Silvia y a su secretario general, a Roberto González, que pidan datos abiertos, que le pidan al gobierno datos de las escuelas, de lo que pasa en las escuelas, porque si nos tenemos que guiar solamente por la palabra de SUTEBA, o sea, es como muy complicado. Yo le quiero explicar a Joaquín 2 cuestiones, si tengo tiempo. Una, hay que guiarse por el análisis del presupuesto educativo de la provincia, y nosotros lo hacemos hace muchos años ya, porque hacemos un trabajo serio y responsable. En el año 2020 el presupuesto que se usó, el que dejó aprobado la gobernadora Vidal, eran 1.000 millones para infraestructura. Se transitó todo el año
No, nosotros planteamos, hicimos en la primera reunión con el gobernador, en cada una de las reuniones hicimos, yo lo dejé hablar. Yo lo dejé hablar, perdóneme, yo lo dejé hablar a usted con respeto, Joaquín. Entonces, transitamos todo ese año con la demanda y los relevamientos de obras. Este año se está llegando a 15.000 millones de pesos. Lo que nosotros decimos es, hacemos un seguimiento, no de la información que hace pública la Dirección de las Escuelas, pero del relevamiento que hacemos con directores y delegados de cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. El dato para nosotros es el dato que construimos en cada escuela y a veces de la construcción de ese dato participan las comunidades y participan las cooperadoras. Ese es el informe que a nosotros nos interesa que tenga respuesta del gobierno de la provincia, de la ley de financiamiento educativo que administran los municipios, de los fondos que administran los consejos escolares. Y es público porque nosotros desde la organización lo hacemos público y demandamos también y planteamos que cada uno de los ámbitos, el consejo escolar, el sector del municipio que trabaja con el fondo de financiamiento y la propia dirección de la escuela, la subsecretaría, lo hagan público. Entonces, este es un trabajo, digamos, no es que hay que creerles a unos o a otros. El tema es que lo que nosotros decimos es que nuestro trabajo tiene ese respaldo hecho. Docentes, equipos directivos, cooperadoras, comunidades, muchas veces centros de estudiantes, y ese relevamiento con esa fidedignidad, con esa certeza, mejor dicho, es que lo presentamos en cada una de las reuniones que corresponden a nivel distrital y a nivel provincial para que esas situaciones se resuelvan. Y hacemos un seguimiento y un monitoreo de los recursos que se destinan a las obras, de la ejecución de las obras y de las condiciones en las que se hacen luego la apertura o el funcionamiento de cada una de las escuelas. Esa es como una política histórica desde nuestra organización sindical. Por eso decimos, si hoy hemos relevado 500 escuelas, queremos que esas 500 escuelas estén inmediatamente en plan de obras, que se resuelva, que todas las escuelas tengan las condiciones de trabajo seguras y cuidadas, porque las condiciones de trabajo seguras y cuidadas son las condiciones de aprendizaje seguras y cuidadas para todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes. En ese sentido es nuestro compromiso cotidiano, ¿no? Y yo le pido, por favor, que tenga consideración también que los chicos, no sé si usted lo está viendo, digamos, las complicaciones que tuvo la falta de clases presenciales en los chicos, donde claramente no había para las escuelas de gestión estatal, en su mayoría, diría, me atrevo a decir, digamos, no había Zoom, no había clases virtuales, lo que se llama clases virtuales. Entonces, todos esos chicos tuvieron 1 año y medio casi sin conexión, ¿sí?, con la escuela. Yo le pido, por favor, por intermedio de usted, a los gremios y a su tema en particular, que trate de entender ese tema, porque la verdad que los chicos tienen grandes problemas sobre todo vinculación socioafectivas, pero obviamente de conocimientos también. No, y de contenidos también. Contenidos, claro. No, está bien, pero si un chico está mal de confianza, como está pasando, porque hay una crisis grande con respecto a ese tema, los chicos tampoco pueden estar aprendiendo. Entonces, la crisis es multicausal, digamos, de muchos efectos. Entonces, le pido por favor a los gremios que colaboren con eso, porque si no, en 2 años... No, y hay un problema, perdóname, Joaquín. Lo estamos planteando, Joaquín, y es un tema... sabemos que no parece, Silvia, que lo estén planteando. O sea, multicausal, las situaciones que hoy atraviesan nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes y jóvenes, sabemos, lo estamos viendo porque la pandemia también modificó nuestras condiciones de vida, las condiciones laborales, las condiciones en la escuela, y he visto eso muchos estamos docentes que han sufrido. Que haya programas que acompañen a todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. En eso es nuestra preocupación principal, Joaquín. En eso le digo a todas las comunidades que estamos trabajando con el Frente Unidad Docente. Y me parece que es muy importante para aquellos que quieren y aquellos que dicen querer defender la escuela pública, es muy importante esto que está planteando Joaquín. Lo que ocurrió con la pandemia, lo que dicen las encuestas o las evaluaciones de contenidos, e insisto, ahí de ampliación de brecha permanente, ahí sí, con escuelas privadas
más costosas, ¿no? Las escuelas privadas doble turno, que se ha ampliado también por ese motivo, digamos. Y cuando hablo de eso, yo fui primaria y secundaria a escuela pública, siempre he ido a escuela pública. Yo siempre digo el tema de los funcionarios públicos. Yo no soy funcionario público, jamás ocupé un cargo, creo que jamás lo voy a ocupar. Ahora está bien, perfectamente que tengan vocación de hacer política. Ahora yo siempre digo que eso también se tiene que demostrar en los hechos y veo una dirigencia política del oficialismo, de la oposición, de todos, que la mayoría manda a sus chicos a escuelas privadas y no son las parroquiales, son las escuelas privadas de mayor rendimiento. Y ahí se vio la ampliación también de la brecha. Entonces me parece que es muy importante ahí que unan esfuerzos los padres de chicos en escuelas públicas con los docentes y con los gremios. Yo esto de los gremios docentes defendiendo a tal o cual dirigente político, cuando después esos dirigentes políticos del oficialismo o de la oposición mandan a sus chicos a escuela privada toda la vida y ellos mismos, muchos han ido a escuelas privadas, yo no lo entiendo. Entiendo la rosca política, entiendo las construcciones, entiendo el enemigo común que plantean como forma de cerrar filas, pero lo que no entiendo es que los gremios no se pongan codo a codo con los padres de la escuela pública, no solamente para resolver esto tan básico, que no tienen gas en las escuelas y que de 5 días a la semana por ahí habitualmente 1 o 2 no tienen clase por X motivo, sino el otro problema también, de cómo se hace para mejorar los contenidos. No, mire, lo que yo le quiero plantear es que la posición que estoy expresando también la sostienen los gremios que integramos el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Para nosotros, primero, lo que implica la defensa de la escuela pública va de la mano de la defensa del derecho social a la educación y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y el tema de la política educativa es un tema de interés para nosotros. Lo ha sido históricamente con los diferentes gobiernos, porque recorremos las escuelas, porque estamos en las escuelas, porque conocemos los trabajos que se realizan en cada una de ellas, las preocupaciones que hoy atraviesan las distintas realidades, el impacto de las desigualdades sociales, de las desigualdades económicas, las desigualdades educativas. Entonces, esto es una... Recuperémoslo para hacer el cierre, porque si no queda que... Y hemos hecho algunos encuentros con las comunidades, con los estudiantes, a modo de congresos y de foros educativos, porque precisamente lo que queremos es compartir cuál es la realidad, en qué cuestiones hemos avanzado. Por eso no generalizamos que son todas las escuelas en esta situación, pero aún fuera una sola escuela, esa es nuestra prioridad, que se resuelva. Y de esa manera vamos a seguir caminando, ¿no? Transformando. Está bien, pero no es una sola escuela. Educación pública de calidad en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Ese lema lo escucho hace mucho tiempo. Lo importante es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo, y creo que ahí tiene que haber un esfuerzo. Todos los días se trabaja en las escuelas, en ese sentido. Los docentes, la verdad, que han hecho en el contexto de pandemia... Los docentes no tengo duda, Por eso. Son los que hacen la escuula pública todos los días. Bueno, los docentes no solamente terminan siendo docentes, sino son padres part-time, hacen la comida, en algunos casos los ayudan con la vianda. Fuera de la escuela le hacen la asistencia social y de contención que en muchos casos los chicos no tienen. Estoy seguro de los docentes. Yo estoy hablando de la dirigencia. No solamente la dirigencia política, sino también la dirigencia gremial o sindical. Joaquín. Sí, le agradezco, Maximiliano, que hayamos tenido estos minutos para hablar de educación, porque no muchas veces nos convocan para que podamos expresar qué estamos planteando los gremios docentes sobre la educación pública y cuáles tienen que ser las políticas que nosotros creemos para avanzar en eso, educación pública de calidad. Muchas gracias. Les agradezco a los dos. Joaquín, si querés decir algo brevemente, por favor. Sí, lo último que le tiro, nosotros apoyamos, vi lo último que decía su tema con respecto al tema de los actos públicos digitales y presenciales y demás. Nosotros queremos que se visibilice, que se modifique eso, porque vemos que hay mucho lío con el tema de las suplencias docentes, ¿sí? Y el gobierno no se termina de encargar de ese tema, digamos. Obviamente los docentes claramente tienen problemas, pueden faltar y demás, pero lo que nosotros necesitamos es que
haya suplencias, ¿sí? Que no se pierdan clases porque los chicos, y esto pasa mucho en provincia, y es otro tema, no lo vamos a hablar hoy, pero es otro tema. No tienen clases, exactamente. Gracias, Joaquín, gracias, Silvia, muy amable de los dos. Muchas gracias. Se lo ve ahí al ministro Mansur, que está exponiendo... Está en el Senado en este momento, exponiendo ante Cristina Kirchner. Antes de hacer su exposición, tiene que responder unas 900 preguntas por parte de los senadores, que muchas las está brindando el escrito. informe de jefe de gabinete. Es un informe que tiene que ir supuestamente cada 2 meses a cada Cámara del Congreso. Antes de ir al Senado, de ir al recinto, perdón, estuvo reunido con Cristina Kirchner en su despacho, estuvo charlando durante un largo rato sobre la gestión y después comenzó con este informe de gestión en el Senado de la Nación. Vamos a la tanda, ya volvemos. Gustavo, me interesaba una opinión tuya respecto a lo que está pasando, hablamos ya del oficialismo, lo que está pasando en la oposición. Está claro que Juntos por el Cambio ha puesto ahora su aparato para confrontar con Milei, para que Milei no le desgaje votos por derecha, pero el propio Milei entra en una lógica de debate donde cuando le piden precisar un poco algunos temas, entra en debates con sectores afines, si se quiere, ¿no? A Juntos por el Cambio e incluso a los libertarios. Creo que tenía una última discusión con la Nata por el tema de la venta de órganos, si corresponde o no la venta de órganos. En la entrevista con Fontevecchia, Milei defendió la venta de órganos en el debate con Graboy, diciendo que bueno, si alguien se quiere cortar un brazo para venderlo y con eso financiar la compra de una casa o algo, ¿por qué no podría hacerlo? Pero también empieza a haber discusiones de todo tipo, ¿no? La libre portación de armas, bueno, el tema de las cárceles. Empieza a haber discusiones en las cuales choca lo que es Juntos por el Cambio con la ideología más libertaria. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista del votante? Primera impresión me da la idea de que el oficialismo no tiene ningún candidato y la oposición tiene muchos. Y las dos cosas son problemáticas, ¿no? Respecto del tema de la oposición, también veo un Macri que se mueve como candidato. Y creo que eso está de alguna manera estimulado por la presencia de Milei. Porque todas las encuestas coinciden en que hay un piso entre 15, 20 puntos, algunas más, otras menos, que tendría hoy. Por supuesto que la encuesta no hay que endiosarla, es un reflejo de una opinión de un momento determinado. Entonces, creo que tiene que ver con lo que hablábamos en los primeros bloques, Maxi. Muchas veces cuando la sociedad no es otra cosa que un conjunto de gente que está enojada por distintas situaciones. Y a veces en un contexto de enojo o de saturación o de hartazgo, de cansancio, bueno, elige castigar y no premiar. Y a veces no se fija tanto la herramienta con la cual castiga, porque está mirando al que quiere castigar. Y no es un fenómeno solo local. Hablábamos fuera de cámara de lo que sucedió en Colombia. 2 partidos que durante 50 años monopolizaron la vida política, ninguno de los dos llega al balotaje. Y además llega una persona, digamos, Rodolfo Hernández, un candidato que tiene muchas atipicidades, nosotros acá diríamos bizarro, etcétera, y que hizo de eso todo un juego, hizo una campaña exclusivamente por TikTok, e hizo un frente anticorrupción, aunque sea el único que tenía una causa de corrupción. Digo, cuando la sociedad quiere castigar, castiga. Después tenés un problema, que a veces, a ver, son tan malas las estructuras que no tienen quien gestione o que no tienen candidatos, como los candidatos que no tienen estructura, porque si llegan, después tienen un problema adicional. Gustavo, gracias. Gracias. Muy amable, como siempre. Bueno, ¿qué pasa con la evaluación educativa? ¿Se hizo solo en la Ciudad de Buenos Aires o también en otros distritos? Solo en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se presentó, lo presentaron Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Horacio Rodríguez Larreta. Y lo que detectaron en un análisis que se hizo en base a 2021 es que, la conclusión que dice el informe es que se registró una significativa pérdida en los aprendizajes. ¿Qué es lo que se evaluó? Alumnos de 7º grado a 3er año, es decir, primaria y secundaria. Y mirá los números porque son impactantes. Plantea así: el porcentaje de los chicos que está en nivel avanzado en primaria en el área de comprensión lectora bajó un 13%, no sé si tenemos las placas. 34,2% de los chicos están en nivel básico, es decir, pueden responder preguntas sencillas sobre un texto, pero tienen dificultades para relacionarlas.
Casi 2.500 chicos no pudieron responder la prueba directamente, no pudieron responder ninguna cuestión vinculada a los textos que se estaban ofreciendo. Esto estamos hablando de séptimo grado. Y aumentó porcentualmente un 4,9% estos chicos, estos 2.500 chicos, que no pudieron resolver la consigna directamente. En matemática, en el nivel avanzado se mantuvieron estable, 13,6%, y 30,9% está en nivel básico, y 13.000 estudiantes, que son 32,6%, directamente no pudieron resolver los problemas que estaban anunciando o que les estaban planteando en la prueba. Esto es en lo que es el nivel primario, pero escuchá el nivel secundario. Bajó 5 puntos lo que es el nivel avanzado de lo que es la lectura y la práctica del lenguaje. El 32,9% está en nivel básico y 18,7% ni siquiera pudo responder en lo que tiene que ver con literatura, el nivel más básico de los exámenes. Y un nivel similar se ve en lo que tiene que ver con matemática. 14,9% se mantuvo estable en nivel avanzado, 35,8% en nivel básico y 24,7% no pudo responder la prueba. Estos son los exámenes y lo que atribuye la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que estos malos resultados se dan fundamentalmente producto de la pandemia. Espera un segundito, la tengo a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Maxi. A ver, si se pudiera resumir de alguna manera esta evaluación, ¿cómo la calificaría? Bueno, primero que no nos sorprendió, sino que confirmamos algo que temíamos, que era que cerrar tanto tiempo las escuelas iba a tener una consecuencia seria sobre los aprendizajes. Lo que vimos es que el área más afectada fue el área de lengua, de prácticas del lenguaje. Esto significa que hay hoy más chicos en la ciudad que tienen dificultades para leer y para comprender lo que leen, y que hay más cantidad de chicos que no pueden resolver problemas básicos de matemática. Ahí lo que vimos es que no varió tanto el nivel en matemática como sí la caída en prácticas del lenguaje, pero aumentó, tal como manifestaban recién los números, la cantidad de chicos que en primaria no pudieron responder ni el 20% de las consignas de la prueba. En secundaria, la entrega en blanco de una prueba es más habitual, pero de todas formas creció el número de chicos que ante la frustración, ante la sensación de fracaso, porque el impacto no fue solo en aprendizaje, sino también en lo emocional, tuvieron que entregar la prueba directamente en blanco. Y esto es significativo respecto a lo que habíamos evaluado en el 2019. ¿Qué porcentaje de los chicos entregaban la prueba en blanco o respondiendo solamente 2 de cada 10 preguntas? Y ese número creció en primaria cerca del 13% en prácticas del lenguaje, respecto al 2019, que fue el año anterior a la cuarentena, que fue también el año donde evaluamos, porque esta prueba la hacemos desde hace 10 años. Y esto, que de vuelta, para nosotros no es una sorpresa, porque lo veníamos viendo, midiendo con otras herramientas que teníamos, sí lo que nos marca es una urgencia de intervención, y nos marca también un parámetro dentro de lo que tenemos que hacer. Y claramente lo que tenemos que hacer es brindar más oportunidades, más días, más horas, como veníamos haciendo hasta acá, pero también otro tipo de enseñanza. No es la misma escuela que antes, es una nueva manera de intervenir por parte de los docentes que supone la necesidad de acelerar los procesos de aprendizaje, porque lo que no vamos a hacer en la ciudad es dejar de evaluar, lo que no vamos a hacer es eliminar los aplazos, ni cambiar el sistema de evaluación para que sea más fácil, y tampoco vamos a promocionar de año a los chicos que no tengan los conocimientos adquiridos necesarios. Entonces lo que tenemos que hacer es darles más oportunidades, y por eso, por ejemplo, desde abril del año pasado, los sábados las escuelas abren para acompañar estas trayectorias, por eso es que entregamos material específico de acompañamiento a los docentes y a los chicos para trabajar en el aula, y desde hoy está disponible en la página del Gobierno de la Ciudad información para las familias, para que puedan saber qué es lo que sus hijos deberían saber a esta altura. Si tu hija está en segundo grado, qué debería haber aprendido. Si tu hijo está en tercer año, qué es lo que debería saber. Ahora, ministra, y si es en casa, poder acompañar también. ¿Cuántas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires tienen doble turno? ¿Qué El porcentaje? 60%, ¿El 60%? y el resto de las escuelas, sí, el 60% tienen jornada completa, y el 40% restante tienen jornada extendida obligatoria para sexto y séptimo grado. Claro, y se está propendiendo
ir hacia una escuela de 100% doble turno. En la escuela pública. La propuesta, si te referís a la propuesta de Nación, ellos lo que propusieron para todo el país, porque en el país... No, la Ciudad de Buenos Aires, no sé cuál es la propuesta de Nación. Perdón, porque no, viste que hay una Sí. discusión a nivel nacional para aumentar una hora más de clase en cada una de las escuelas. Nosotros, obviamente, todas las escuelas nuevas que construimos son de jornada completa. Todas las nuevas escuelas son de jornada completa, las que hemos hecho desde cero, y estamos llevando a jornada completa a medida que vamos pudiendo reconvertir en cada uno de los establecimientos. Por supuesto, la idea es que sean jornada completa. Claro, bueno, porque eso sería ideal, digamos, ¿no? Es lo fundamental, me parece, por la cantidad de contenidos que hay hoy para que los chicos aprendan. Y también me contaban en provincia de Buenos Aires que algunos municipios abren en las escuelas horas adicionales, extracurricular, para poder de alguna manera reforzar contenidos y demás. Y los padres, claro, y los chicos se anotan, tienen cupos porque la demanda explota. Es decir, cuando le dan a las familias la posibilidad de que tengan 3 horas más de clase o una vez a la semana puedan ir doble turno porque en esa tarde pueden completar, o todos los días, creo que en algunos casos, en algunas escuelas, todos los días puedan completar contenidos, se anota muchísima más gente de las plazas disponibles. Obvio, vos pensás que nosotros en la ciudad, para los estudiantes secundarios, los días sábados es obligatorio asistir si tienen materias pendientes. Hoy tenemos los sábados 9.000 estudiantes que están yendo a las escuelas a recomponer trayectorias y a poder aprobarlas para que no se les acumulen y esto no les genere repitencia. Lo que no es generalizado es esta propuesta de jornada extendida o de jornada completa en todo el país. La Ley Nacional de Educación lo dice hace muchísimos años y no se cumple en la enorme mayoría de provincias y por eso la Nación había propuesto sumar al menos 1 hora de clase más por jornada y es lo que las provincias todavía no han hecho propuestas concretas para avanzar. Nosotros estamos convencidos que más horas Maxi son importantes, pero no es lo mismo más tiempo. Ante esta situación crítica que tiene la ciudad y que tienen todos los países que extendieron el cierre de las escuelas por más tiempo del necesario, la solución es también enseñar distinto, que la escuela enseñe de una manera diferente. No es más de lo mismo, sino adecuándonos a esta situación crítica en la que estamos. A ver, Pablo, una pregunta. Teníamos algunos mensajes de escuelas que también tenían problemas de gas. Bueno, justamente por eso te quería consultar, Soledad, porque recién hablábamos el tema del gas en la provincia de Buenos Aires y nos están llegando por redes sociales denuncias de distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires que también tienen problema de gas, sin necesidad de quizás de suspender las clases, pero sí que no tienen calefacción en invierno y que eso dificulta mucho que los chicos puedan realmente aprender. ¿Cómo está el tema de la calefacción en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros tenemos 860 edificios donde funcionan 1.500 establecimientos educativos en los turnos que hay en las distintas escuelas. De esos 860 tenemos identificados 7 escuelas que tienen distintas problemáticas que pasa todos los años, como pasa en nuestras casas, que puede ser que no funcione la caldera o que una estufa de las 60 que pueda haber en la escuela no funcione. En esas 7 escuelas se ha solucionado con una alternativa eléctrica o con paneles o con calovectores. En ningún caso las escuelas han suspendido sus actividades. Para nosotros es una definición no suspender ni perder 1 hora de clases. Ustedes se acuerdan que el año pasado, cuando volvimos a la presencialidad, después de tantas discusiones, volvimos con un protocolo que exigía que las ventanas estuvieran abiertas. Y estuvimos en julio con las ventanas abiertas, pidiéndole a las familias que abriguen más a los chicos, pero que no dejen de mandarlos a la escuela. Cuando la educación es prioridad y cuando estamos en una situación tan crítica como la de hoy, tenemos que garantizar que todas las horas sean aprovechadas. Y hoy no tenemos ninguna escuela con clases suspendidas. El planteo en muchos casos es que la calefacción quizás está, pero es insuficiente. ¿No hay alguna forma de acercar otra forma de calefacción a estas escuelas que quizás tienen alguna forma de calefacción, pero vieja, ineficiente, a gas, que no termina de solucionar el problema? Es lo que te acabo de comentar, son 7 edificios escolares en los que tenemos distintos tipos de situaciones, ya sea que no anda la caldera o que se robaron, tenemos un caso en particular donde se robaron los caños de cobre que llevan el gas y entonces están siendo reemplazados, pero no es en toda la escuela, sino que son lugares específicos y en esos casos se le está dando una solución provisoria que es eléctrica. Obviamente la solución eléctrica no genera tanto calor como la solución a gas, pero es provisoria hasta tanto se solucione la situación de fondo.
En ningún caso de estos es definitivo, en ningún caso siguen con esta calefacción, sino que se están en proceso de arreglo, pero nunca se suspenden las clases. Ministra, gracias, muy amable. Ahí está la ministra Soledad Acuña. Me siguen llegando muchos mensajes, digamos, de distintos distritos. Me llega una aclaración del municipio de Almirante Brown que dicen que la escuela esa que mencionamos, el jardín, no me acuerdo el número, era creo que 921, que tiene calefacción por aire frío-calor, por split, y que justo ayer de Sur cortó la luz, por eso no tuvieron clases. Pero bueno, que no era un problema del tema de gas. Me llegan muchos mensajes también de Merlo, que también hay problemas con las escuelas. Me escribe una televidente habitual del programa que dice que en Merlo ella nunca tuvo calefacción y lo mismo iban a clase, digamos, desde chiquito, primaria, secundaria. Bueno, pero esa no es la idea, claro. Digamos, ¿no? Que estar... Bueno, es un poco lo que... Efectivamente, con los chicos con temperaturas... Es un poco lo que recién hablamos con Acuña. O sea, es verdad que se naturalizan determinadas situaciones que no siempre está bien que se naturalicen, ¿no? Vamos volando a la tanda. Bueno, ¿qué está pasando con el previaje? Bueno, acá lo habíamos adelantado. Se viene el previaje 3. Se viene el previaje 3. Bueno, lo oficializó en las últimas horas el Ministerio de Turismo. Va a tener el mismo formato que las 2 ediciones anteriores. Esto es que bueno, se devuelve, se reintegra el 50% de los gastos totales. Obviamente en turismo uno, digamos, lo que va a hacer muy probablemente a partir de julio es comprar paquetes turísticos o pasajes o días de hoteles, hace el gasto, sobre ese gasto hay que cargar en la web del previaje los tickets y bueno, sobre el gasto total se hace el reintegro del 50%, se mantiene en 100.000 pesos el tope por adulto, no se cambia a pesar de que, digamos, en el último año tuvimos una inflación del 60%. Y el otro cambio... ¿Pero cuándo lo puedes usar, los 100.000 pesos? A partir de la segunda quincena de agosto, cuando terminen las vacaciones de invierno. La temporada alta de vacaciones de invierno. Por eso, esto es a diferencia de las ediciones anteriores, esto solamente va a ser para temporada baja, va a incluir mitad de agosto, septiembre, octubre, noviembre y entre 10 a 15 días de diciembre, los primeros días de diciembre. Es decir, vos contratás para julio y después te reintegran hasta el 50% del viaje con un tope de 100.000 pesos que podés usar para distintos gastos entre mediados de agosto y principios de diciembre. Efectivamente. Entonces, esto se va a poner en marcha, presumiblemente en julio. Ya se va a abrir la posibilidad de justamente de programar las vacaciones hasta mediados de diciembre. ¿Sabes que hay un montón de mensajes con el tema del gas, las escuelas y demás? Me dice Daniel Burgos, hola, soy gasista matriculado de segunda. Cuando me anoto me dicen que ya está el personal y no veo respuesta. Es decir, se anota para revisar o inspeccionar escuelas que tienen problemas de gas y no debe haber también con los gasistas matriculados, debe haber ahí también para entrar en ese listado que revisa las escuelas, debe haber también todo un tema entre los intendentes, los concejales, los consejeros escolares, los consejeros, el delegado municipal, todo eso. Muchachos, pongan el gas en las escuelas, ¿viste? Y dejen entrar en todo caso a los gasistas que quieren trabajar ahí a inspeccionar a las escuelas que necesitan la revisión. Candelaria. Cuando parecía que estaba todo calmado, ¿no? Maxi en el frente de todos, había así como una especie de manto de piedad que el presidente estaba insistiendo en dar vuelta a la página y no reforzar esta idea de la interna. Hoy Cecilia Moró, una diputada de perfil alto y que tiene muy buen diálogo tanto con Máximo Kirchner como con Sergio Massa, salió con los tapones de punta de nuevo y le apuntó todos los cañones a Martín Guzmán. Dijo que la verdad que Guzmán cumplió un ciclo cuando se terminó el acuerdo, se logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que en ese lugar hace falta un ministro más humano, más político. Y también dijo que, ahí tenemos una placa, ahí estamos viendo todo lo que dijo, que Alberto Fernández no es el único que hay que tener en cuenta en las decisiones dentro del frente de todos. Yo creo que Guzmán cumplió una etapa en lo que fue el acuerdo que se firmó con el fondo, un rol importante. Me parece que el gobierno necesita incluir en la mesa de decisiones a otros actores, incluso que no son de nuestro espacio político. Es decir, la verdad, todo viene bien para apuntar los cañones contra Martín Guzmán, una interna que no se termina y cuando de un sector aparentemente se trata de zanjar las diferencias o por lo menos no visibilizarlas en público, del otro no descansan. Foto de
Sí, Juan Mansur lo veíamos recién, está exponiendo su informe de gestión en el Senado, que tiene que hacer cada 2 meses, hasta ahora nunca lo había hecho. Antes de ir al recinto a exponer y a dar su informe de gestión, tenemos esta foto con Cristina Kirchner. Él fue ministro de Cristina, estuvieron enfrentados, fue muy duramente criticado por Cristina en algunas ocasiones. Finalmente Cristina lo propuso para ser jefe de gabinete y acá los vemos a los dos juntos sonriendo en una reunión que se dio en el despacho de Cristina, en la que hablaron de todos temas vinculados a la gestión y un poquito también de política. Bueno, una foto protocolar de Juan Mansur con Cristina Kirchner, una foto protocolar, pero te diría de alto voltaje político. Ahora está exponiendo el propio Juan Mansur. En total son 856 páginas el informe que le presentó a los senadores. Es el informe número 132 de la Jefatura de Gabinete. José Cepaz, terrible con las escuelas sin gas ni estufas. Los chicos turno mañana entran 9 horas y se mueren de frío. Los directivos e inspectores en sus oficinas con estufa no salen en toda la mañana y las aulas, los chicos en las aulas se descomponen de frío. José Cepaz, también ahí el territorio de Mario Ishi. ¿En serio? ¿No hay estufa? En José Cepaz, qué raro. Me llama la atención. Nos estamos retirando. Ya está llegando Mariana Contartesi. Sí, te aporto un dato que me tiran acá gente de una empresa de gas. Es así el tema. Dicen, la gran mayoría de las escuelas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, tienen habilitaciones de gas irregulares. Por lo tanto, cuando mandan a un gasista matriculado, ese gasista matriculado tiene que reportar esa falla o esa irregularidad que existe y para eso tiene que clausurar toda la instalación de gas del edificio. Por eso es que los inspectores, los matriculados no quieren ir a las escuelas. Ese sería el motivo. Fuentes de una empresa de gas. ¿Y cómo puede ser que tengan las escuelas conexiones irregulares? Bueno, justamente son parte de problemas de el lugar arrastre, donde tendrían... Si para un domiciliario, si no tenés bien la conexión, no te habilitan nunca el gas. ¿Cómo les habilitaron el gas con conexiones irregulares? Nos estamos retirando. Quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 3. Chao, pásenla bien.